Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos juntos los mundos más apasionantes de la televisión turca. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un viaje lleno de drama, romance e intriga y esos paisajes turcos que nos roban el aliento. En el vídeo de hoy, vamos a echar un vistazo al futuro, sí, así como lo oyen. Nos adelantaremos un poco y vamos a hablar de esas miniseries turcas que, según mis investigaciones y predicciones basadas en las tendencias actuales, van a arrasar en 2025. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sofás y pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos en un universo de historias que prometen mantenernos pegados a la pantalla. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traigo recomendaciones, análisis y las últimas novedades del mundo Dizi. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esas miniseries que creo que serán un éxito rotundo en 2025. Recuerden que esto es una mezcla de predicciones basadas en las tendencias que veo y, por supuesto, un poco de mi propia intuición como fan apasionada de las series turcas. Así que tomen nota porque aquí vamos. Primero, quiero hablarles de una posible miniserie que girará en torno a un thriller psicológico con toques de misterio histórico. Imaginen esto, una joven historiadora, obsesionada con descubrir la verdad detrás de un antiguo palacio otomano, se ve envuelta en una serie de eventos inexplicables que la conectan con un oscuro secreto familiar. Creo que este tipo de historias, que combinan el presente con el pasado, el misterio con la historia turca, tienen un potencial enorme para enganchar al público. Además, si se filma en locaciones reales, en esos palacios impresionantes que tiene Turquía, el impacto visual sería tremendo. Pienso en actrices como Serine Isarkaya o Neslihan Atagul para el papel principal. Sería simplemente espectacular. Otra miniserie que me imagino que podría ser un hit es una comedia romántica, pero con un giro moderno y fresco. Ya sabemos que las comedias románticas turcas son un clásico, pero creo que en 2025 veremos una evolución de este género. Me refiero a historias más realistas, con personajes más complejos y con un humor más inteligente. Imaginen una miniserie sobre dos jóvenes emprendedores que compiten por el mismo inversor, pero que inevitablemente empiezan a sentir algo el uno por el otro. Algo así como Enamórate de mí, pero con un enfoque más moderno y con situaciones más divertidas y originales. Para este tipo de miniserie, me imagino a actores como Furkan Ant o Aybüke Pusat, que tienen una química increíble en pantalla. Siguiendo con las predicciones, creo que también veremos un auge de las miniseries de drama familiar, pero con un enfoque en temas sociales importantes. Me refiero a historias que aborden problemas como la desigualdad, la discriminación, la salud mental o el acoso escolar, pero siempre desde una perspectiva humana y emotiva. Imaginen una miniserie sobre una familia que lucha por superar la adversidad después de perderlo todo en un terremoto, o sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan al bullying en la escuela y que encuentran en la amistad la fuerza para seguir adelante. Este tipo de historias que nos hacen reflexionar y que nos tocan el corazón, siempre tienen un gran impacto en el público. Para este tipo de proyectos me imagino a actores como Ali Tergenk o Songül Oden, que son capaces de transmitir emociones muy intensas. Además, no podemos olvidarnos de las miniseries de época, que siempre son un éxito en Turquía. Creo que en 2025 veremos más historias ambientadas en el Imperio Otomano, pero con un enfoque en personajes femeninos fuertes y empoderados. Imaginen una miniserie sobre una sultana que desafía las convenciones de su época y que lucha por defender sus derechos y los de su pueblo. O sobre una espía que se infiltra en la corte otomana para obtener información secreta. Este tipo de historias que combinan el drama, el romance y la acción, siempre son muy entretenidas y visualmente espectaculares. Para este tipo de miniseries, me imagino a actrices como Beren Saat o Farah Zeynep Abdullah, que tienen la elegancia y el carisma necesarios para interpretar a este tipo de personajes. Por último, quiero mencionar una posible miniserie que explore el género de ciencia ficción, pero con un toque turco. Sé que puede sonar un poco arriesgado, pero creo que hay un gran potencial en este género. Imaginen una miniserie sobre un grupo de científicos que descubren una nueva tecnología que podría cambiar el mundo, o sobre una colonia humana en otro planeta que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Este tipo de historias, que nos hacen pensar en el futuro y en nuestro lugar en el universo, podrían ser muy interesantes y originales.
Además, si se combinan con elementos de la cultura turca, como la música, la danza o la gastronomía, el resultado podría ser realmente sorprendente. Para este tipo de proyecto se necesitaría un equipo creativo muy talentoso y con mucha visión, pero creo que podría ser un éxito inesperado. Ahora bien, estas son solo algunas de las ideas que tengo en mente. Por supuesto, la televisión turca siempre nos sorprende con nuevas propuestas y tendencias, así que es imposible predecir con certeza qué miniseries serán las más populares en 2025. Pero estoy segura de que veremos historias emocionantes, personajes inolvidables y producciones de alta calidad que nos mantendrán enganchados a la pantalla. Y hablando de estar enganchados a la pantalla, no puedo dejar de mencionar la importancia de la música en las series turcas. La música es un elemento clave para crear atmósfera, transmitir emociones y realzar la belleza de las imágenes. En muchas ocasiones, la música de las series turcas se convierte en un éxito por sí sola y forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. Así que estoy segura de que en 2025 veremos nuevas canciones y melodías que nos harán vibrar y que nos acompañarán durante mucho tiempo. También creo que en 2025 veremos una mayor colaboración entre productores turcos y plataformas de streaming internacionales. Esto permitirá que las series turcas lleguen a un público aún más amplio y que se traduzcan a más idiomas. Además, creo que veremos más series turcas producidas directamente para plataformas de streaming, con un enfoque en temas más arriesgados y con una mayor libertad creativa. Esto podría dar lugar a historias más innovadoras y sorprendentes. En resumen, el futuro de las miniseries turcas se ve muy prometedor. Creo que veremos historias más diversas, personajes más complejos y producciones de mayor calidad. Además, la colaboración con plataformas de streaming internacionales y el auge de las redes sociales permitirán que las series turcas lleguen a un público aún más amplio y que se conviertan en un fenómeno global. Así que prepárense porque en 2025 vamos a disfrutar de un verdadero festín de series turcas. Hemos llegado al final de este vídeo, chicos. Espero que les haya gustado este vistazo al futuro de las miniseries turcas. Recuerden que esto es solo una predicción, pero estoy segura de que muchas de estas ideas se harán realidad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y no olviden dejarme en los comentarios qué tipo de miniserie turca les gustaría ver en 2025. ¿Tienen alguna idea original? Compártanla conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad sobre las series turcas que tanto amamos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, dice Adictos. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Así es, dice Adictos. Como les mencioné, el 2025 se perfila como un año espectacular para las miniseries turcas. Y para profundizar aún más en este fascinante tema, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones adicionales y explorar algunas tendencias emergentes que están moldeando el futuro de la televisión turca. Asterisco asterisco la evolución de los formatos asterisco asterisco. Si bien las dizies tradicionales, esas telenovelas de larga duración que nos tienen enganchados semana tras semana, seguirán siendo un pilar fundamental de la televisión turca, las miniseries están ganando cada vez más terreno. ¿Por qué? Porque ofrecen una narrativa más concisa, un ritmo más ágil y la posibilidad de explorar temas más complejos y controvertidos. Además, las miniseries son ideales para el formato de streaming, lo que las hace más accesibles a un público global. Pensemos, por ejemplo, en la miniserie de thriller psicológico que les mencioné al principio. Más allá de la trama central, podríamos imaginar que esta historia explore temas como la salud mental, el trauma generacional y el peso de la historia en el presente. A través de flashbacks y giros inesperados, la miniserie podría desentrañar la verdad detrás del oscuro secreto familiar, revelando las consecuencias devastadoras de decisiones tomadas en el pasado. El Palacio Otomano, en este caso, no sería solo un escenario, sino un personaje en sí mismo, un testigo silencioso de los secretos y las tragedias que se han desarrollado entre sus muros. En cuanto a la comedia romántica moderna, creo que es importante alejarse de los clichés tradicionales y explorar relaciones más realistas y complejas.
En lugar de la típica historia de amor a primera vista, podríamos ver una miniserie sobre dos personas que se detestan mutuamente al principio, pero que poco a poco descubren que tienen más en común de lo que pensaban. O quizás una historia sobre dos amigos que deciden probar una relación romántica, pero que se dan cuenta de que su amistad es más valiosa que cualquier cosa. Lo importante es que la comedia sea inteligente, que los personajes sean entrañables y que las situaciones sean divertidas pero también conmovedoras. La clave del éxito reside en la autenticidad y en la capacidad de conectar con el público a través del humor y la emoción. *** El auge de los temas sociales ***. Como les comenté, las miniseries de drama familiar con un enfoque en temas sociales importantes tienen un gran potencial para el éxito. Creo que el público está cada vez más interesado en historias que reflejen la realidad que vivimos, que aborden problemas que nos afectan a todos y que nos inviten a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. Imaginen una miniserie sobre una familia que se enfrenta a la discriminación por su origen étnico o religioso. La historia podría explorar los desafíos que enfrentan los personajes en su vida cotidiana, desde la dificultad para encontrar trabajo hasta el acoso escolar que sufren sus hijos. Pero al mismo tiempo, la miniserie podría mostrar la fortaleza de la familia, su capacidad para unirse frente a la adversidad y su lucha por construir un futuro mejor. Otra idea interesante sería una miniserie sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a problemas de salud mental. La historia podría explorar temas como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y el suicidio, pero siempre desde una perspectiva respetuosa y empática. La miniserie podría mostrar cómo los personajes buscan ayuda profesional, cómo aprenden a lidiar con sus problemas y cómo encuentran el apoyo que necesitan en sus amigos y familiares. Lo importante es que la miniserie contribuya a romper el estigma que rodea a la salud mental y que anime a las personas a buscar ayuda cuando la necesitan. *** El regreso a las raíces y la innovación en las series de época ***. Las series de época siempre han sido un éxito en Turquía, y creo que en 2025 veremos una nueva ola de producciones ambientadas en el Imperio Otomano. Sin embargo, es importante que estas series ofrezcan algo más que una simple recreación histórica. Deben tener una perspectiva fresca y original, personajes complejos y tramas que enganchen al público. Como les mencioné, me gustaría ver más historias sobre personajes femeninos fuertes y empoderados. Imaginen una miniserie sobre una sultana que se enamora de un plebeyo y que desafía las convenciones de su época para vivir su amor. O sobre una artista que se niega a casarse y que decide dedicarse a su pasión, a pesar de la oposición de su familia. O sobre una científica que realiza descubrimientos revolucionarios, pero que no recibe el reconocimiento que merece por ser mujer. También creo que sería interesante explorar aspectos menos conocidos de la historia otomana, como la vida cotidiana de la gente común, las tradiciones culturales y las costumbres religiosas. O quizás una historia sobre la decadencia del imperio, sobre las intrigas políticas y las guerras que llevaron a su caída. Lo importante es que la miniserie sea precisa históricamente, pero que también sea entretenida y conmovedora. *** La audacia de la ciencia ficción turca ***. Sé que la idea de una miniserie turca de ciencia ficción puede sonar un poco descabellada, pero creo que tiene un potencial enorme. El género de la ciencia ficción ofrece la posibilidad de explorar temas como la tecnología, la inteligencia artificial, el cambio climático y la vida extraterrestre, pero desde una perspectiva culturalmente turca. Imaginen una miniserie sobre un futuro distópico en el que Turquía está gobernada por un régimen autoritario que controla todos los aspectos de la vida de las personas. O sobre una expedición a Marte liderada por un equipo de astronautas turcos. O sobre el descubrimiento de una civilización alienígena que visita la Tierra y que entra en contacto con la cultura turca. La clave para el éxito de este tipo de miniserie sería combinar elementos de la ciencia ficción clásica con elementos de la cultura turca. Por ejemplo, podríamos imaginar que los personajes escuchen música tradicional turca en el espacio, que cocinen platos típicos turcos en la colonia marciana o que reciten poemas sufíes en un encuentro con extraterrestres. Lo importante es que la miniserie sea original, innovadora y que ofrezca una visión única del futuro desde una perspectiva turca. El poder de la música ***. Como les mencioné, la música juega un papel fundamental en las series turcas. La música es capaz de evocar emociones, de crear atmósfera y de realzar la belleza de las imágenes. En muchas ocasiones, la música de las series turcas se convierte en un éxito por sí sola y forma parte de la banda sonora de nuestras vidas.
Creo que en 2025 veremos una nueva generación de compositores y cantantes turcos que crearán melodías inolvidables para las miniseries. Estas canciones no solo acompañarán las historias, sino que también se convertirán en un símbolo de la cultura turca en todo el mundo. *** La globalización de las series turcas ***. Finalmente creo que en 2025 veremos una mayor colaboración entre productores turcos y plataformas de streaming internacionales. Esto permitirá que las series turcas lleguen a un público aún más amplio y que se traduzcan a más idiomas. Además, creo que veremos más series turcas producidas directamente para plataformas de streaming, con un enfoque en temas más arriesgados y con una mayor libertad creativa. Esto podría dar lugar a historias más innovadoras y sorprendentes, a personajes más complejos y a producciones de mayor calidad. Las series turcas se convertirán en un fenómeno global, un ejemplo de la riqueza y la diversidad de la cultura turca. En definitiva, el futuro de las miniseries turcas se ve muy prometedor. Creo que en 2025 vamos a disfrutar de un verdadero festín de series turcas, de historias emocionantes, de personajes inolvidables y de producciones de alta calidad. Así que prepárense, diciadictos, porque el futuro está a la vuelta de la esquina. Hemos llegado al final de este vídeo, chicos. Espero que les haya gustado este vistazo al futuro de las miniseries turcas. Recuerden que esto es solo una predicción, pero estoy segura de que muchas de estas ideas se harán realidad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y no olviden dejarme en los comentarios qué tipo de miniserie turca les gustaría ver en 2025. ¿Tienen alguna idea original? Compártanla conmigo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad sobre las series turcas que tanto amamos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, diciadictos.